El supervisor acosaba al cajero hasta que el director general ocupó su lugar detrás del mostrador. Apretaba su nueva tarjeta identificativa en la mano, como si fuera un billete hacia una vida mejor, sin saber que, tras las brillantes luces de la tienda y el olor a recibos recién impresos, algo más oscuro le esperaba. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte si te gustan las historias con sentido y cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. El joven cajero llevaba meses buscando trabajo. Tenía que pagar el alquiler y las facturas se acumulaban en la encimera de la cocina de su pequeño apartamento, como un silencioso recordatorio de que se le acababa el tiempo. Cuando recibió la llamada para ofrecerle un puesto en la cadena minorista local, casi no podía creerlo. Planchó su única camisa decente, ensayó su sonrisa frente al espejo y se dijo a sí mismo que era el comienzo de algo nuevo. El tipo de nuevo comienzo que finalmente podría traerle una sensación de estabilidad. Al atravesar las puertas de cristal, aquella primera mañana, se sintió invadido por una mezcla de nerviosismo y emoción. Los pasillos se extendían sin fin, repletos de productos apilados con tal orden que parecían haber sido colocados por máquinas. Los clientes se apresuraban, los carros traqueteaban y las voces se mezclaban en un murmullo sordo. Ya se imaginaba saludándolos, escaneando sus artículos y ofreciendo el tipo de servicio al cliente que, según él, haría sentir orgulloso a su jefe. Pero casi de inmediato, la realidad apartó su optimismo. La supervisora lo recibió en el reloj registrador con una mirada que no era precisamente acogedora. Tenía el ceño fruncido y sus ojos parecían evaluarlo como si ya la hubiera decepcionado. «Llegas tarde», le espetó, a pesar de que su reloj indicaba que había llegado 5 minutos antes. Sus palabras lo dejaron desconcertado y sin saber si había cometido un error antes incluso de empezar. El cajero superó su inquietud, recordándose a sí mismo que todo trabajo conlleva un proceso de aprendizaje. Se colocó detrás del mostrador, manipulando torpemente las teclas de la caja registradora, siguiendo las instrucciones de otro empleado que le susurraba indicaciones cuando la supervisora no miraba. Cada pitido del escáner le daba un pequeño impulso de confianza. Cada sonrisa de un cliente le recordaba por qué estaba allí. Aún así, la supervisora se cernía sobre él como una nube tormentosa. Se quedaba detrás de él con los brazos cruzados, señalando cada error con una voz tan aguda que hacía que todos se giraran. Cuando colocó un recibo en la dirección equivocada, ella le espetó. Cuando saludó a un cliente tartamudeando, ella suspiró dramáticamente, poniendo los ojos en blanco para que todos lo vieran. El peso de su presencia aplastó la poca confianza que había construido en esas primeras horas. A la hora del almuerzo, el joven cajero se sentó solo, picando un sándwich que apenas podía saborear. Le temblaban ligeramente las manos, no por el trabajo en sí, sino por el miedo constante a cometer otro error. Se dijo a sí mismo que solo eran los nervios del primer día, que mañana ella quizá se suavizaría, que tal vez trataba a todo el mundo así hasta que demostraban su valía. Era más fácil tener esperanza que aceptar que la hostilidad pudiera ser personal. A medida que avanzaba el día, la verdad se reveló en las miradas sutiles de sus compañeros de trabajo. Evitaban hablar en su defensa, pero sus miradas comprensivas lo decían todo. No era solo su imaginación. La supervisora tenía una reputación que dejaba un rastro de empleados ansiosos a su paso. Cuando por fin terminó su turno, salió al aire fresco de la tarde e inhaló profundamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el día. Debería haber sentido alivio, pero en cambio solo sentía temor al pensar en volver al día siguiente. Quería creer que las cosas mejorarían, que solo era un comienzo difícil de un camino prometedor. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, intuía que la historia solo acababa de empezar y que la tormenta que se estaba gestando dentro de las paredes de la tienda
estaba lejos de terminar. La mañana siguiente comenzó con un peso en el estómago, de esos que te dicen que el día va a ser largo incluso antes de empezar. Apenas había dormido, repitiendo una y otra vez los comentarios hirientes del supervisor hasta que resonaban como un disco rayado. Aún así, se presentó, se arregló la camisa y se recordó a sí mismo que necesitaba este trabajo más que la comodidad. La tienda ya estaba en pleno apogeo cuando fichó. Los carros traqueteaban por el suelo, los anuncios por megafonía resonaban desde arriba y los compañeros de trabajo se deslizaban a sus puestos con una eficiencia silenciosa. Intentó mezclarse, pero era casi imposible bajo la mirada de la supervisora. Ella se mantenía junto a las cajas registradoras como un halcón, con la mirada aguda y la postura rígida, buscando cualquier signo de debilidad. ¿Por qué te mueves tan lento?, le espetó antes de que él hubiera atendido a su primer cliente. Su tono era lo suficientemente alto como para que la mujer que estaba en la fila lo mirara con lástima. Se sonrojó, pero esbozó una sonrisa y murmuró una disculpa. La clienta le dijo algo amable en voz baja, pero la mirada de la supervisora le recordó que la amabilidad escaseaba dentro de aquellas paredes. Durante toda la mañana, cada acción parecía provocar sus críticas. Si colocaba los billetes en el cajón demasiado rápido, ella lo acusaba de ser descuidado. Si revisaba 2 veces un código de barras, ella suspiraba exasperada, como si él le estuviera haciendo perder el tiempo. Cada comentario lo iba minando hasta que le dolía el pecho por una silenciosa humillación que no podía sacarse de encima. Los demás empleados se dieron cuenta, pero ninguno se atrevió a intervenir. Cuando miró hacia la caja registradora contigua, un compañero apartó la vista inmediatamente, fingiendo estar ocupado con un rollo de recibos. En la sala de descanso los susurros flotaban en el aire. Ya está otra vez. No sé cuánto tiempo aguantará. Pero cuando él entró, se hizo el silencio y todos bajaron la mirada al suelo. Su silencio no era crueldad, era miedo. Todos habían sentido su ira de una forma u otra, y sobrevivir significaba permanecer invisibles. Al mediodía la tienda se calmó, pero la supervisora no. Se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados, y se lanzó a darle una charla sobre su postura. Ponte derecho, pareces perezoso encorvándote así. Sus palabras dolían, no por su significado, sino por la forma en que las pronunciaba, como si él fuera menos que humano. Se mordió la lengua, luchando contra el impulso de defenderse, sabiendo que cualquier resistencia solo empeoraría las cosas. A medida que avanzaba la tarde, la tensión aumentaba. Los clientes también lo notaban. Una madre con su hijo le dedicó una sonrisa comprensiva tras presenciar otra reprimenda. Un hombre mayor murmuró entre dientes, «No dejes que te afecte, chico». Estos pequeños gestos eran un salvavidas, pero también acentuaban el contraste. El mundo fuera del alcance de la supervisora era compasivo, pero aquí la compasión era una debilidad que se pisoteaba. Cuando terminó su turno, se sentía agotado, como si hubiera corrido una maratón sin moverse más que unos pocos metros de la caja registradora. Se sentó en su coche en el aparcamiento durante mucho tiempo antes de girar la llave, mirando su reflejo en el espejo retrovisor. Sus ojos parecían cansados, de alguna manera más viejos, como si el peso de este lugar ya hubiera empezado a dejar su huella. Se repitió a sí mismo que necesitaba el sueldo. Se dijo que mañana podría ser diferente. Pero, en el fondo, la inquietud se intensificaba. No era solo un mal día, ni siquiera un jefe difícil. Era algo peor, una sombra que se aferraba a él, recordándole que sobrevivir allí significaba soportar lo que viniera después. Y aunque aún no se daba cuenta, cada palabra hiriente, cada mirada cruel, cada momento de silencio de quienes le rodeaban, estaba conduciendo a algo que ninguno de ellos podía imaginar. Algo que sacudiría no solo su mundo,
sino toda la tienda de arriba abajo. Para la tercera semana, la rutina ya había comenzado a grabarse en él como surcos en piedra. Despertarse con temor, ponerse el uniforme, esbozar una sonrisa y entrar en la tienda, donde el aire mismo se sentía pesado. Lo que antes parecía una oportunidad para demostrar su valía, ahora era un lugar donde su confianza se erosionaba un poco más con cada día que pasaba. La supervisora parecía disfrutar especialmente, buscando nuevas formas de criticarlo. Sus palabras no siempre eran fuertes, pero tenían suficiente fuerza como para herir. A veces era delante de una fila de clientes, con voz aguda y reprensiva. Otras veces era en la tranquilidad de la sala de descanso, donde se inclinaba hacia él y le susurraba insultos para que solo él pudiera oírlos. Ya no se trataba solo de errores, se trataba de control, de hacerle sentir pequeño. Él intentaba defenderse a su manera, trabajando más duro, memorizando cada botón de la caja registradora, cada código de los productos, cada paso del proceso de devolución. Pero por muy preciso que fuera, nunca era suficiente. Si marcaba demasiado rápido, ella le acusaba de precipitarse. Si marcaba con demasiado cuidado, le acusaba de ralentizar la cola. La perfección era inalcanzable, porque su objetivo no era la precisión, era el dominio. Sus compañeros de trabajo mantenían la distancia, aunque su silencio era elocuente. Él podía verlo en sus ojos cuando se cruzaban con él en los pasillos o se encontraban en la sala de descanso. La lástima se mezclaba con el miedo. Todos habían pasado por lo mismo antes. Todos habían aprendido que la forma más segura de sobrevivir era mantener la cabeza gacha y dejar que otra persona cargara con el peso de su ira. En este caso, era él. Los clientes también se dieron cuenta. Una tarde, una madre con sus dos hijos observó cómo la supervisora le reprendía por colocar una bolsa con demasiada fuerza sobre el mostrador. La madre se inclinó y susurró a sus hijos, «No os preocupéis, lo está haciendo muy bien». Sus palabras le reconfortaron por un momento, pero también agudizaron el dolor de la crueldad de la supervisora. Si unos desconocidos podían ver su valía, ¿por qué no podía hacerlo la persona que se suponía que debía guiarle? La presión lo seguía hasta casa. Por la noche, repasaba el día en su cabeza, preguntándose qué podría haber hecho de otra manera, cuestionándose si realmente era tan incompetente como ella le hacía sentir. El sueño se volvió superficial e inquieto. Las comidas le sabían insípidas. Incluso su reflejo en el espejo parecía mirarlo con decepción. El trabajo que se suponía que debía animarlo lo sumía cada vez más en la duda. Y, sin embargo, en algún lugar dentro de él comenzó a formarse una tranquila resistencia. Cada insulto le dolía, sí, pero también revelaba algo sobre ella. Cuanto más intentaba ella quebrarlo, más obvio se hacía que su crueldad no era un reflejo de su capacidad, sino de su propia amargura. Aún no podía demostrarlo, ni a ella ni siquiera a sí mismo por completo, pero la semilla de esa comprensión ya estaba plantada. Aún así, la resistencia por sí sola no era suficiente para protegerlo de las grietas que se estaban formando. Se encontró escondiéndose en el baño durante unos minutos robados, dejando que la luz fluorescente zumbara sobre él mientras intentaba reunir las fuerzas para volver a salir. Notó que le temblaban las manos cuando se agarró a la caja registradora. Se preguntó cuánto tiempo más podría aguantar antes de que algo dentro de él cediera. La tienda bullía con la actividad habitual, pero bajo ese bullicio, la tensión se hacía cada vez más densa. Era invisible para los compradores ocasionales, pero para los que trabajaban allí era innegable. Algo se estaba gestando, como la electricidad estática antes de una tormenta. Y aunque nadie podía ver aún los relámpagos en el horizonte, era solo cuestión de tiempo que cayera el rayo. Los susurros flotaban por la tienda como el polvo en un rayo de sol, silenciosos, casi invisibles, pero imposibles de ignorar.
En su cuarta semana, el joven cajero comenzó a darse cuenta de que no estaba solo en su lucha. Las duras palabras del supervisor no solo le habían afectado a él, sino que habían afectado a muchos antes. La diferencia era que la mayoría había aprendido a permanecer en silencio, a tragarse sus heridas y a seguir adelante. Todo empezó con pequeñas conversaciones en la sala de descanso. Una compañera de trabajo, con la mirada fija en la puerta para asegurarse de que ella no estaba cerca, murmuró en voz baja: «A mí me hizo lo mismo el año pasado. Casi renuncio». Mientras removía el azúcar en su café, suspiró: «Te acostumbrarás, o aprenderás a mantener la cabeza gacha». Sus palabras no eran un consuelo, eran advertencias. Advertencias disfrazadas de simpatía, pronunciadas como confesiones entre supervivientes de la misma tormenta. Ahora se daba cuenta de los patrones. La forma en que las conversaciones se interrumpían cuando la supervisora entraba en la sala. La forma en que la gente se ponía rígida en su presencia, asintiendo rápidamente a sus órdenes, fingiendo reírse de sus comentarios sarcásticos. No la admiraban, la temían, pero el miedo se había convertido en el lenguaje de la tienda, y romperlo parecía imposible. Una tarde, mientras empaquetaba la compra de un cliente, oyó a dos compañeros de trabajo susurrando fuera de su vista: «No durará, ninguno dura, a menos que...». El resto de la frase se desvaneció cuando apareció la supervisora, con sus tacones resonando en el suelo como el sonido de un reloj. El cajero no sabía si enfadarse por sus dudas o resignarse a su verdad, pero cuanto más escuchaba, más clara se hacía la historia. Era un ciclo. Llegaba un nuevo empleado, lleno de esperanza, solo para ser aplastado bajo su talón. Algunos se marchaban en silencio al cabo de unas semanas. Otros se quedaban, pero se comportaban como sombras, haciendo solo lo necesario para evitar su ira. Era un sistema que prosperaba en el silencio, en la creencia de todos de que nada podía cambiar. Y sin embargo, también había un anhelo tácito entre ellos. En voz baja, algunos admitían que soñaban con denunciarla, con que alguien de arriba se diera cuenta de cómo envenenaba el ambiente. Pero siempre volvían al mismo estribillo: «No vale la pena, no nos creerán, lleva aquí demasiado tiempo». La empresa valoraba la eficiencia, los números, el orden. Para los de arriba, probablemente parecía una supervisora que obtenía resultados. El cajero se sentía atrapado entre esos dos mundos. Sabía que no estaba solo, pero también sabía que compartir el sufrimiento no equivalía a compartir el valor. Cada historia susurrada aumentaba el peso que sentía en el pecho, confirmando que lo que soportaba era real, pero también convenciéndole de que escapar podría ser la única forma de salir adelante. Una noche, tarde, mientras estaba sentado en su coche después de otro agotador turno, se puso a mirar ofertas de trabajo en su teléfono. La idea de empezar de nuevo le llenaba de agotamiento, pero la idea de quedarse era peor. Se preguntó cuántos otros se habían sentado en ese mismo aparcamiento, sopesando la misma elección imposible. Aún así, algo dentro de él se resistía. Tal vez fuera orgullo, o tal vez fuera la silenciosa chispa de rebeldía que había comenzado a arder en él desde aquellos primeros días. No quería que ella ganara. No quería convertirse en otro nombre más en la larga lista de los que se habían ido por su crueldad. Y aunque aún no tenía forma de saberlo, los rumores que circulaban por la tienda también se estaban extendiendo fuera de ella. Los clientes hablaban. Algunos incluso habían empezado a quejarse de lo que veían. Se estaba formando una grieta en el muro de silencio, débil pero real. La supervisora no podía verla. Ninguno de ellos podía. Pero los cimientos que ella había construido sobre el miedo eran más débiles de lo que parecían, y no haría falta mucho más para que todo empezara a tambalearse. El punto de ruptura llegó un sábado por la tarde,
Cuando la tienda estaba más concurrida, las cajas registradoras pitaban sin descanso, los carritos atascaban los pasillos y el aire estaba cargado de impaciencia. Los clientes cambiaban de pie, tocaban sus teléfonos, suspiraban ruidosamente, mientras el joven cajero hacía todo lo posible por mantener el ritmo. Estaba cansado, pero decidido a mantener la compostura. La supervisora permanecía cerca de la entrada de la tienda, con los brazos cruzados, como si fuera una alcaidesa vigilando a los presos. Sus ojos se posaban en él a menudo y cada vez que lo hacía sentía una nueva oleada de presión sobre sus hombros. Sabía que ella estaba esperando a que cometiera un desliz, esperando el más mínimo error para poder abalanzarse sobre él. No tardó mucho. Un cliente colocó una pila de artículos en la cinta transportadora, uno de los cuales carecía de código de barras. Cogió el intercomunicador para pedir que le comprobaran el precio, con la voz un poco temblorosa mientras la cola detrás de él se quejaba. Antes de que pudiera terminar el anuncio, ella se abalanzó sobre él y le arrebató el artículo de las manos. ¿Es que no sabes hacer nada bien?, le espetó. Esta vez, su voz no solo era aguda, sino también fuerte, lo suficientemente fuerte como para que todos los que estaban en la cola la oyeran. El cliente frunció el ceño, el niño que estaba a su lado se aferró a su abrigo y el aire se congeló a su alrededor. El cajero sintió que le ardía la cara y se le hacía un nudo en la garganta, pero no pudo articular palabra. Ella dejó el artículo sobre el mostrador con fuerza. Estás retrasando a toda la cola porque no sabes hacer algo tan sencillo. Estás haciendo perder el tiempo a todo el mundo. Su tono se elevaba con cada frase, resonando por toda la tienda. Las otras cajas registradoras se quedaron en silencio mientras los empleados miraban de reojo, fingiendo mantenerse concentrados pero incapaces de apartar la vista. Por primera vez, vio algo diferente en los ojos de los clientes. No solo lástima, sino indignación. Un hombre mayor murmuró, «Eso está fuera de lugar». Otro sacó un teléfono y lo levantó lo suficiente como para capturar la escena. La supervisora no se dio cuenta, demasiado absorta en su propia demostración de autoridad. Siguió regañándolo, señalándolo como si fuera un niño. Las manos del cajero temblaban mientras intentaba escanear el resto de los artículos, y su voz apenas se oía cuando saludó al siguiente cliente. Cada palabra de ella le había herido profundamente, pero lo que más le humillaba era que a ella no le importaba quién lo viera. Quería que la humillación fuera pública. Quería que sirviera de ejemplo. Cuando terminó el turno, el video ya había empezado a circular, pasando discretamente de un cliente a otro, susurrado en las colas de las cajas, mencionado por el personal a puerta cerrada. El cajero aún no lo sabía, pero el momento había traspasado los límites de la tienda. Los susurros que habían vivido en las sombras ahora salían a la luz, acompañados de rostros, voces y pruebas irrefutables. Después se sentó en la sala de descanso, mirando al suelo. Sus compañeros de trabajo iban y venían, algunos le daban palmadas en el hombro, otros simplemente le lanzaban miradas compasivas que antes no se atrevían a hacer. Pensó en renunciar en ese mismo instante, salir por la puerta y no volver nunca más. La humillación pesaba más que el uniforme que llevaba sobre los hombros. Y sin embargo, bajo el agotamiento y la vergüenza, algo cambió. Por primera vez, no era solo él quien había visto su crueldad. Otros también lo habían presenciado, extraños que no tenían motivos para mentir o mirar hacia otro lado. La verdad ya no estaba oculta, estaba ahí fuera. No sabía qué significaría eso. No sabía si algo cambiaría. Pero cuando se marchó esa noche, saliendo al aire fresco con el recuerdo de aquella multitud de ojos fijos en él, sintió una extraña mezcla de temor y esperanza. Algo se había roto, algo que ya no podía ignorarse. Y aunque seguía caminando con el peso del día, la historia ya no era solo su carga.
El video se difundió más rápido de lo que nadie dentro de la tienda podría haber imaginado. Al principio se comentaba en voz baja entre los empleados, el tipo de cosa que se pasa con cuidado de un teléfono a otro, mirando por encima del hombro para asegurarse de que el supervisor no está cerca. Luego se filtró al mundo exterior, compartido por clientes que habían visto suficiente, publicado en Internet con comentarios como, así es como tratan a sus trabajadores. Lo que comenzó como un momento humillante se convirtió en una chispa, y las chispas tienen la capacidad de viajar más lejos de lo esperado. Al principio, el cajero no sabía nada de esto. Solo sabía que algo parecía diferente en el ambiente la semana siguiente. Los clientes lo miraban con más amabilidad. Sus compañeros de trabajo le saludaban con una solidaridad silenciosa que antes no se atrevían a mostrar. Seguía cargando con el peso de la humillación, pero por primera vez no era él solo quien lo soportaba. A kilómetros de distancia, en una oficina en lo alto de la ciudad, la historia llegó a oídos de la directora general de la empresa. Ella había construido el negocio sobre los principios del respeto y el servicio, palabras impresas en todos los manuales de los empleados y grabadas en las paredes de la empresa. Sin embargo, aquí, en una de sus propias tiendas, esos valores habían sido burlados por la persona encargada de defenderlos. Cuando el video llegó a su bandeja de entrada, lo vio con atención, apretando la mandíbula mientras la voz de la supervisora llenaba la habitación. No era solo decepción, era traición. Los clientes confiaban en su empresa porque prometía equidad. Los empleados se incorporaban porque ofrecía oportunidades. Lo que vio en esa pantalla rompía ambas promesas. Podría haber enviado a recursos humanos, redactado una investigación formal o celebrado una reunión a distancia para decidir las consecuencias. Pero ella eligió otra cosa, algo que pocos en su nivel se atreverían a intentar. Quería la verdad. No los informes, ni las declaraciones pulidas, ni las defensas cuidadosamente redactadas que siempre surgían cuando alguien era acusado. Quería verlo, sentirlo, comprender cómo era estar detrás de ese mostrador bajo el mando del supervisor. Así que tomó una decisión que pronto se extendería por toda la tienda. Iría allí ella misma. El plan era sencillo, pero audaz. No anunciaría su llegada como directora general. Entraría como una trabajadora más, vestida de calle, con una etiqueta con su nombre prendida en el pecho, como cualquier nueva empleada. Haría el trabajo ella misma, codo con los demás, y vería exactamente lo que había soportado la cajera. Solo entonces podría decidir el destino del supervisor que había convertido su tienda en un lugar de miedo. A la semana siguiente, cuando los empleados llegaron para sus turnos, apareció una cara nueva entre ellos. Algunos pensaron que era solo otra empleada más, alguien que intentaba ganarse la vida. No se comportaba como una ejecutiva, empaquetaba la compra, manejaba la caja registradora y sonreía a los clientes como si fuera su primer día. La joven cajera se fijó en ella, pero no le dio más importancia. Cada uno venía allí por sus propios motivos. La supervisora, sin embargo, se dio cuenta rápidamente. Olfateaba la vulnerabilidad como un depredador y para ella, la recién llegada era otro blanco fácil. La observaba de cerca, lista para abalanzarse sobre ella al primer error. Lo que no se daba cuenta era que cada mirada cruel, cada palabra dura, cada exigencia innecesaria era absorbida por alguien mucho más poderoso de lo que ella creía. Para los empleados, el día parecía normal. Para los clientes, nada parecía fuera de lugar. Pero bajo la superficie, la tienda se había convertido en el escenario de algo mucho más grande. La persona detrás del mostrador no era solo otra cajera, era la máxima responsable de la empresa, observando en silencio la verdad oculta a plena vista. Y aunque nadie más se había dado cuenta todavía,
Los muros de miedo que se habían mantenido intactos durante tanto tiempo estaban a punto de derrumbarse. La hora punta de la mañana llegó como una marea. Los carros se acumulaban uno tras otro, las cestas rebosaban y la cola se alargaba tanto que daba la vuelta al final del pasillo. La nueva cajera, a la que todos consideraban una empleada más, permanecía firme detrás del mostrador, escaneando los artículos con un ritmo tranquilo. Su voz era cálida al saludar a cada cliente y su sonrisa era sincera. Pero bajo esa superficie tranquila, cada palabra, cada gesto de la supervisora era medido, sopesado y registrado en silencio. La supervisora no tardó en actuar. Se abalanzó como siempre, rodeando el mostrador con mirada aguda y palabras aún más agudas. «Eres demasiado lenta», le espetó cuando la nueva cajera volvió a comprobar un código de barras. «Los clientes no tienen tiempo para errores». Algunas personas de la cola intercambiaron miradas inquietas, reconociendo muy bien ese tono. La cajera solo asintió educadamente, sin perder la compostura, aunque sus ojos captaron la reacción de todos los testigos. Minutos más tarde, otra reprimenda, esta vez por embolsar los artículos mal. La supervisora le arrebató las bolsas de las manos y las golpeó contra el mostrador, siseando sobre la eficiencia y los estándares. Los empleados cercanos se quedaron paralizados. Algunos miraron hacia otro lado. Otros se mordieron los labios, queriendo intervenir, pero temerosos de las consecuencias. El joven cajero que había sido acosado durante semanas observaba desde la caja registradora contigua, con un nudo en el estómago. Conocía demasiado bien esa sensación, y ver a otra persona soportarla le dolía en el corazón. Pero lo que nadie se daba cuenta era que esta nueva empleada no era impotente. Estaba absorbiendo cada momento como prueba. Cada insulto construía un caso no solo contra la supervisora, sino contra la cultura del miedo que había creado. Aún así, permaneció en silencio, eligiendo en su lugar continuar con su turno exactamente como lo haría cualquier cajero. Paciente, diligente, dispuesta a aguantar los golpes sin quejarse. A media tarde, el ambiente en la tienda era pesado. La voz de la supervisora se propagaba por las cajas registradoras como una nube de tormenta, reprendiendo los pequeños errores y humillando a su objetivo delante de extraños. Los clientes se inquietaban, algunos cuchicheaban entre ellos, otros negaban con la cabeza. Uno finalmente murmuró en voz alta: «Nadie merece que le hablen así». La supervisora lo ignoró, demasiado absorta en su propia demostración de autoridad. El joven cajero se sorprendió a sí mismo observando atentamente a la recién llegada. Notó algo extraño. Ella no se encogía ante las palabras de la supervisora como él. No se derrumbaba, a pesar de que la humillación era pública. Simplemente seguía trabajando, con los hombros rectos, casi como si estuviera esperando algo. Era una fuerza tranquila, una especie de resistencia que él no podía entender. Al atardecer, la tensión había alcanzado su punto álgido. La cola se alargó de nuevo, con los clientes inquietos tras un largo día. La supervisora se quedó cerca, criticando cada movimiento que hacía la nueva cajera, con voz aguda y cruel. «No sé cómo te han contratado», espetó tras un pequeño retraso en un pago. «Eres inútil detrás de esta caja». Se oyeron exclamaciones entre la cola y algunos clientes sacaron sus teléfonos para grabar lo que sabían que pronto se difundiría. Al joven cajero le dolía el pecho mientras observaba la escena. Quería hablar, defenderla, pero el miedo lo paralizaba. Su corazón latía con fuerza, dividido entre el silencio y el valor. Aún no lo sabía, pero la decisión estaba a punto de escapar por completo de sus manos. Porque en ese mismo momento, la nueva empleada dejó el escáner, levantó la cabeza y miró fijamente a la supervisora. No había temblor en su voz, ni vacilación en su postura. La sala pareció quedarse en silencio,
como si todos sintieran que algo estaba cambiando. Durante semanas, el miedo había reinado en ese lugar, pero en ese momento, el miedo ya no pertenecía a los cajeros ni a los clientes. Estaba a punto de recaer directamente sobre los hombros de quien lo había causado. La supervisora aún no lo sabía, pero su mundo estaba a punto de desmoronarse. La tienda había caído en un silencio incómodo, de esos que preceden a algo grande. Los clientes que momentos antes se movían impacientes en la cola, ahora permanecían quietos, con el móvil en la mano y la mirada fija en el mostrador. Los empleados se quedaron paralizados en sus puestos, sintiendo que el ambiente había cambiado a algo mucho más grande que un simple arrebato rutinario. La voz de la supervisora seguía resonando, llena de rencor, mientras regañaba a la cajera que consideraba el eslabón más débil. «Eres una vergüenza para esta tienda», espetó, con palabras que cortaban el aire. «Si ni siquiera sabes manejar una caja registradora, quizá no deberías estar aquí». La crueldad cayó como un martillo, con la intención de destrozar, de humillar. Pero en lugar de encogerse, la cajera dejó a un lado el último artículo escaneado y levantó la vista con calma para mirar a la supervisora a los ojos. Por primera vez en todo el día su expresión cambió. Ya no era dócil ni derrotada, sino firme. Respiró lentamente y luego habló con una voz que resonó en las cajas registradoras con tranquila autoridad. «Tienes razón en una cosa», dijo, con palabras claras y deliberadas. «No todo el mundo pertenece a este lugar». La supervisora se burló, tomada por sorpresa. «Por fin lo admites». Cruzó los brazos y sonrió con aire de suficiencia a la multitud de clientes, como si esperara que asintieran con la cabeza. Pero entonces la cajera metió la mano en el bolsillo y sacó una placa delgada, que brillaba bajo las luces fluorescentes. La sonrisa de la supervisora se desvaneció cuando vio las palabras grabadas en el metal. Directora ejecutiva. Un murmullo recorrió la tienda. Los teléfonos se alzaron para capturar cada segundo. El joven cajero de la caja de al lado casi deja caer su escáner, con el corazón latiéndole con fuerza al darse cuenta de lo que estaba pasando. La nueva empleada no era una trabajadora más, era la directora de toda la empresa. La directora ejecutiva colocó la placa sobre el mostrador con cuidado deliberado, sin apartar la mirada de la supervisora. «Quería ver por mí misma lo que estaba pasando aquí», continuó con voz firme e inquebrantable. «Y ahora lo he visto». La cara de la supervisora se quedó sin color, su confianza se desmoronó en un instante. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. El silencio se prolongó, solo roto por el suave zumbido de las luces del techo y el débil pitido de un escáner abandonado. La directora general se giró y recorrió con la mirada toda la sala. Vio el miedo en los rostros de sus empleados, el agotamiento en su postura, la forma en que se mantenían en pie, como preparándose para un castigo que podía llegar en cualquier momento. Y vio a los clientes, observando, grabando, esperando que se hiciera justicia. «Esta empresa se construyó sobre el respeto», dijo, alzando la voz, lo suficientemente fuerte como para llenar cada rincón de la tienda. «Sobre el servicio, no solo para los clientes, sino para todas las personas que llevan este uniforme. Lo que he presenciado hoy no es respeto, no es liderazgo, es abuso. Y se acaba ahora mismo». Las palabras resonaron con fuerza, con más peso que cualquier reprimenda que la supervisora hubiera lanzado jamás. Por primera vez, los empleados no apartaron la mirada. Levantaron la vista, con una chispa de esperanza donde antes había miedo. Los clientes asintieron, murmurando su acuerdo, con las cámaras aún grabando. La supervisora tartamudeó, su autoridad desaparecida, sustituida por un pánico desesperado. Yo, yo no sabía. «Ese es el problema», la interrumpió bruscamente el director general. «No te importaba saberlo.
Tratabas a tu gente como si fueran inferiores a ti, pero la verdad es que sin ellos no hay empresa. El silencio que siguió era diferente ahora. No estaba cargado de temor, sino que era eléctrico, vivo, con la sensación de que algo que se había retrasado mucho tiempo había llegado por fin. La supervisora, antes tan segura de su poder, temblaba frente a las mismas personas a las que había controlado durante tanto tiempo. Y en ese momento, todos lo supieron. Había comenzado el ajuste de cuentas. A la mañana siguiente, la tienda parecía un lugar diferente. La tensión que había flotado en el aire durante semanas había desaparecido, sustituida por algo más tranquilo, más ligero, aunque nadie sabía muy bien qué hacer con ello todavía. Los empleados se reunían en pequeños grupos, susurrando sobre lo que había sucedido el día anterior. Los teléfonos vibraban con mensajes, los videos seguían difundiéndose por internet y los comentarios de desconocidos que nunca habían pisado la tienda, pero que sentían el peso de la historia inundaban las redes. La ausencia de la supervisora fue inmediata y absoluta. Su escritorio estaba vacío, su presencia se había borrado de la noche a la mañana. Durante años había sido la sombra que se cernía sobre los hombros de todos, pero ahora esa sombra había desaparecido, y en su lugar había una extraña mezcla de alivio e incredulidad. ¿Realmente había terminado? ¿Podía un momento deshacer tantos años de miedo? El joven cajero entró al trabajo sin saber qué esperar. Su corazón aún llevaba los ecos de la humillación, pero ahora también había una chispa de algo nuevo. Al acercarse a la caja registradora, sus compañeros de trabajo los saludaron de manera diferente, asintiendo con la cabeza, sonriendo, incluso ofreciéndole palabras de aliento en voz baja. Por primera vez desde que había comenzado, no se sentía invisible, se sentía visto. Esa tarde, la directora general regresó, esta vez sin disfraz, sino como ella misma. Se situó al frente de la tienda y se dirigió directamente a los empleados. Su tono era firme pero amable, el tipo de voz que transmitía autoridad y cariño. Nadie debería venir a trabajar con miedo, dijo. Nadie debería sentirse pequeño en el lugar donde dedica su tiempo, su energía y su esfuerzo. Lo que ocurrió aquí no fue liderazgo, fue crueldad, y no lo permitiré en mi empresa. La sala quedó en silencio, no por miedo, sino por reverencia. Cada palabra caló hondo, confirmando lo que siempre habían sabido, pero nunca se habían atrevido a decir en voz alta. El respeto no era un lujo, era la base que se les había prometido y ahora se estaba restaurando. La directora ejecutiva esbozó los cambios que se avecinaban, políticas más estrictas contra el acoso, sistemas de denuncia anónima, reuniones periódicas con el personal. Pero, más allá de eso, prometió escuchar. Vosotros sois el corazón de esta tienda, dijo. Sin vosotros no hay nada en lo que apoyarnos. Y, a partir de hoy, eso se reflejará en cada decisión que tomemos. El joven cajero sintió que algo se hinchaba en su pecho. Alivio sí, pero también orgullo. Orgullo por no haber abandonado cuando las cosas estaban más difíciles. Orgullo porque finalmente se había visto la verdad. Recordó aquellas largas noches que pasó mirando su reflejo en el espejo, preguntándose si él era el problema, preguntándose si era suficiente. Ahora sabía la verdad. Siempre había sido suficiente. Los clientes también notaron la diferencia. Sonreían más, se quedaban más tiempo e incluso comentaban que la tienda parecía más alegre. Se corrió la voz no solo sobre la crueldad que una vez había envenenado los pasillos, sino también sobre la justicia que había seguido. Para todas las personas que habían dudado de que el cambio fuera posible, esta era la prueba. El joven cajero terminó su turno ese día con una seguridad que nunca antes había sentido. Al salir al aire de la tarde, miró hacia atrás, hacia la tienda iluminada que había dejado atrás. Ya no era solo un lugar de temor,
Era un lugar renacido, remodelado por el coraje de quienes resistieron y la decisión de una líder que se negó a mirar hacia otro lado. La supervisora había creído que su poder era inquebrantable, pero el poder construido sobre el miedo siempre se resquebraja. Y cuando finalmente se rompió, lo que lo sustituyó fue más fuerte: dignidad, respeto y un recordatorio de que, incluso en los lugares más duros, la justicia puede llegar. A veces disfrazada, a veces inesperada, pero siempre justo cuando más se necesita. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.